Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy es para mí un día muy especial, para mí es bien importante, es un honor que esté mi esposa conmigo, porque hoy vamos a leer la palabra de Dios y vamos a seguir con el programa, ¿verdad? De El amado viene, donde sabemos que Jesucristo viene por su iglesia, hermanos. Entonces el día de hoy vamos a seguir con la parte número 9. En esta parte número 9 vamos a leer la carta enviada a la iglesia de la Odisea. En esta iglesia, hermanos, pues es bien importante que estemos bien atentos, porque como les comento, ¿verdad? El Señor Jesús siempre nos dice, ¿verdad? El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces yo les decía, para mí es bien importante esto, que mi esposa esté aquí acompañándome y de esta manera terminar esta serie de capítulos destinadas, ¿verdad?, a lo que son las lecturas de las cartas, ¿verdad? Y pues sin más preámbulos, hermanos, vamos a orar en el nombre del Señor Jesús para que pues esta palabra, ¿verdad?, se lleve de la mejor manera y que el Espíritu Santo pues nos dé entendimiento. Le voy a pedir a mi esposa que nos guíe en la oración para que de esta manera pues todos aquellos que estén escuchando pues también sean partícipes, ¿verdad?, en esta oración. Adelante, hermana. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites en tu misericordia, Señor, estar aquí. Gracias porque tú nos has guardado, Señor, porque tu palabra se ha cumplido. Dice tu palabra que nada nos dañará, Señor, que en ti estaremos seguros, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra y a nosotros no llegará ninguna peste destructora como lo estamos viendo ahora, Señor. Sabemos que tú nos tienes, Señor, con un propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese propósito, Señor, y ese cuidado que tienes para con nosotros no sea en vano, Señor, que cumplamos el propósito no nuestro, sino el tuyo, Señor. Tu propósito siempre para nosotros ha sido adorarte, Señor, alabarte, darte gloria y darte honra, Señor, porque para eso hemos sido creados. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para aprender de tu palabra cada día. Damos gracias por nuestros hermanos, bendícelos también, Señor, y que seamos de bendición para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, en el nombre de Jesús. Te damos gloria a Dios. Bien, hermanos, pues, y todos aquellos que están viendo hoy este capítulo más, ¿verdad? Recuerden, el amado viene por su iglesia. Vamos a leer, la lectura se encuentra en Apocalipsis 3 del 14 al 22. Y esta carta es enviada a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Vamos a iniciar, como lo hacemos en la iglesia, lo hacemos de forma alternada. Entonces voy a iniciar y mi esposa pues continúa, y luego al último, en el 22, nos unimos todos, ¿verdad? Amén. Dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Sí. Pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todos juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Entonces, como les decía, hermanos, pues las cartas pues siempre terminan con esta palabra del Señor Jesucristo, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Entonces, aquí nos está haciendo una observación, ¿verdad? En el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Yo les decía anteriormente que pues, algunas cartas enviadas a estas iglesias son muy fuertes, hermanos, ¿verdad? Y pues aquí estamos viendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como quien dice a alguien, ¿verdad? Tú piensas esto, ¿verdad? Pero pues la verdad es que todo lo contrario es lo que tú eres, ¿verdad? ¿Quién nos puede decir esto? Solamente el Señor Jesucristo, porque Él nos conoce. ¿Por qué le decía esto a la iglesia de la Odisea? Vamos a entender pues el nombre en sí de la Odisea, ¿verdad? La Odisea fue establecida como una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco durante el Imperio Romano. La Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia. La iglesia de la Odisea fue probablemente establecida por algún discípulo de Pablo, tal vez Epafras, cuando el apóstol ministraba en Éfeso. La palabra Laodicea viene del griego laos, que es pueblo o muchedumbre, y dique, que es derecho, que se traduce perfectamente a derechos de la muchedumbre o derechos humanos. Fue fundada por Antíoco II en el año 261 al 246 a.C. y llamada así en honor de su esposa Laodicea, que significa justicia o juicio del pueblo. Laodicea se destacaba en toda la provincia romana de Asia por ser de gran riqueza, su vida comercial y por su práctica médica. Bien, entonces, por esa misma razón, hermanos, aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que la Odisea, pues, era un lugar donde estaba esta iglesia, pero este lugar, pues, tenía mucha riqueza, ¿verdad? Podemos entender que era un lugar de mucho comercio, pero aparte de ese mucho comercio que tenía la Odisea, también contaba pues con los mejores médicos, los centros médicos. De algún modo, ¿verdad? De algún modo, el pastor que, en la iglesia nos hacía ver que pues esta iglesia o esta carta está dedicada pues al tiempo último de la iglesia, ¿verdad? En estos tiempos, pues donde pues, cualquier país que progresa pues debe tener suficiente comercio, los mejores médicos, etc. Yo, por ejemplo, aquí vivimos en Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Y pues hay unos centros médicos muy especializados, ¿verdad? De pues presencia internacional, ¿verdad? Estamos muy cerca también de Houston, donde sabemos también que hay unos centros médicos muy especializados, ¿verdad? Entonces,
el hecho de ser un lugar así con bastante comercio, ¿verdad? Y la forma de los negocios, pues hacían que esta iglesia de la Odisea, que era pues de este lugar, pues prácticamente tuviera todo, ¿verdad? Los congregantes en sí, pues eran mucha gente pudiente, mucha gente que en su momento pues ocupaban esto, ocupaban aquello por parte de la iglesia. Si ellos no podían ir, pues lo enviaban, ¿verdad? Enviaban esa provisión, y pues el pastor no sufría nada, ¿verdad? Y toda esta riqueza que poseía la iglesia, ¿verdad? Hacía pensar también a algunos, ¿verdad? Pues que, vamos a decirlo así, que estaban siendo muy bien bendecidos, ¿verdad? En todo, y pues no sentían necesidad de nada, a tal grado pues que se toleraba, ¿verdad? Se toleraba, bueno, pues que los congregantes pues no asistieran, pero pues ya sabíamos que iba a llegar su diezmo, sus ofrendas, y pues el pastor pues estaba muy a gusto también, ¿verdad? Y en el dado caso de que, pues ya ven que la palabra de Dios nos dice que oremos por los enfermos, ¿verdad? Sí. Y el enfermo sanará, ¿verdad? Pues aquellos hombres tenían suficiente dinero, ¿verdad? Y los mejores centros médicos, de tal forma de que si alguien se enfermaba, luego pues se iba al médico y se sanaba, ¿verdad? Sanaban las personas, y pues de esa forma decían, no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Por eso, como lo dice el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego hay una punto y coma, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿verdad? Entonces aquí ya es la segunda parte, ¿verdad? Esto es lo que pues nosotros podemos ver, en lo cual no nos hace falta cosas, ¿verdad? No nos hace falta, pues a lo mejor podemos decir aquí ahorita, decir, yo vivo en la ciudad de Monterrey, y pues hay unas grandes universidades, tanto del gobierno como particulares, ¿verdad? Si no estudias en la del gobierno, pues está esta y esta otra, y hay un montón de lugares a donde puedes ir, ¿verdad? Y todo eso pues hace que tú descuides tu vida cristiana, ¿verdad? Y si descuidas tu vida cristiana y resulta que pues ya llegó el tiempo en que ya no vas, ¿verdad? Ya no vas a la iglesia, pero tú sabes que eres cristiano, y a tu familia, en tu entorno, pues le incluye, le hablas del amor de Cristo, pero no vas a la iglesia. Entonces también tus hijos van a decir, soy cristiano, ¿verdad? Yo soy de una familia cristiana, ¿verdad? Y la comodidad, toda la comodidad que vas a tener, ¿verdad? Pues en cierto modo va a ser que tú no tengas la necesidad, pues, de ir a buscar a Dios, ¿verdad? Porque piensas que eres bien bendecido, ¿verdad? Entonces, de ahí que va a ocurrir esa situación, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan, hermanos, ¿verdad? No nos damos cuenta que poco a poco nos vamos alejando de la iglesia y vamos perdiendo la comunión entre los hermanos. Y a veces pasan un mes, 2 meses y pues no vamos a la iglesia, ¿verdad? Y qué bueno sería que así nos distrajéramos un buen tiempo, pero que no dejáramos de buscar a Dios, no dejáramos de leer la palabra, ¿verdad? Entonces, esta iglesia, por esa situación de que tenía pues bastante comercio, y era bien prosperada y se hacían los mejores negocios ahí, aparte tenían los mejores médicos, ¿verdad? Pues así pensaba que ellos pues no tenían falta de nada. ¿Qué piensas tú? Estaba viendo todo esto, todas las ciudades, lo que estaba diciendo ahorita, inclusive
anoté eso, ¿verdad? Porque muy seguido aquí menciona eso de las riquezas que tenía ella, porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces es lo que nos desvía de las cosas del Señor. El estar en una situación cómoda, el que no nos falte nada, el que nada nos lastime, porque pues el sufrimiento en la vida del Señor es un principio. Es algo que en el cristiano, pues no quiere decir que siempre vamos a estar así, sino que vamos a estar a veces en un tiempo de sufrimiento. Y eso muchas veces nos hace voltear y ver al Señor. Exacto. A diferencia cuando tenemos riquezas, ¿verdad? Entonces, la misma palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor. Inclusive pues esta ciudad o esta iglesia, ¿verdad? Como mencionas, ya se había acostumbrado a eso. O sea, no era de que, es que es un tiempecito donde les fue bien, ¿verdad? Y tuvieron riqueza. No, o sea, ya se habían acostumbrado a vivir así, en esa riqueza. Entonces, ya tenían al Señor, pues yo creo como que en el último término. Como una segunda opción, ¿verdad? Y ese o en la última opción, ¿verdad? Ese es el gran problema, porque por decir, digo en el último caso, porque por decir yo, dice también de las cosas medicinales y todo eso, o sea, ellos ya tenían una salida para todo, o sea, ya tenían, pues si se enfermaban, ya tenían con qué iban a salir de eso, porque pues con el dinero podían comprar muchas cosas. Aparte de que podían negociar, podían tener, si faltaba comida, pues tenían para ir a comprar, no sé a dónde, tenían todo para suplir sus necesidades. Pues digo, a lo mejor ya tal vez al Señor ya lo tenían en último término, o ya habían olvidado, yo creo, todo lo de las cuestiones del Señor. Así, habían descuidado, ¿verdad? Su vida espiritual, ¿verdad? Su relación con Jesús, su relación con Dios, ¿verdad? Con la palabra, ¿sí? Entonces, muchos pensarán, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces las riquezas son malas, ¿verdad? Si leemos el Mateo 24, amor, por favor. Mateo 24. Si quieren, también vamos a... ¿6:24? Sí, 6:24, Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, entonces, ¿cómo pudiéramos ver eso? O sea, aquí nos está dando el Señor Jesucristo una observación. Las observaciones de Jesús son bien importantes, hermanos. Por esta razón, fíjense bien. Cuando empieza el mensaje en la carta a la Odisea, dice de esta manera en el versículo 14, y escribe al ángel, ¿verdad?, de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, ¿sí? El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo está diciendo, he aquí, ¿quién? El amén. Y entonces cuando yo lo leía, pues me trae a la memoria, muchas veces estamos en la iglesia, se lee una palabra, se da una promesa por parte de la palabra y todos dicen amén y amén, ¿verdad? ¿Sí? O hay un testimonio, amén. Pero ¿quién dio este amén? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él, por medio de Él, es que tenemos el amén, ¿sí? Ok, porque también el Señor dice, hasta ahorita nada habéis pedido, ¿sí?, en mi nombre, pero ahora todo lo que pediréis en mi nombre, el Padre os lo dará también, ¿verdad? Y leíamos en 2 Corintios 1:20, ¿verdad? Algo bien importante, antes de pasar a este otro punto. Si lo tienes ahí, 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Sí, o sea, todas las promesas, ¿verdad?, son en Él, sí, o sea, en Jesús, en Dios, todo lo que vamos a pedir en nombre de Jesús, las promesas son para los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Y en el amén por medio de nosotros, porque recibimos las promesas, ¿verdad? Entonces, Jesús se está identificando en este pasaje de la Biblia, en el mensaje de la Odisea, como el amén.
Dice, he aquí el amén, ¿sí? Entonces, por medio de Jesús tenemos todas las cosas. Entonces, hermanos, veíamos en el 6:24, también dice Jesús, ¿verdad? 6:24, que no podemos servir a Dios, a dos señores. Si Jesús lo está diciendo de así, es porque Él sabe por qué, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? Entonces vamos a leer del 6:25 al 32, ¿verdad? 6:25. Adelante, empezamos con la... Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bendito Dios, ¿sí? Entonces Jesús nos está diciendo, el que sirve a dos señores, ¿verdad? Pues va a quedar con uno, un mal con uno o mal con otro, ¿sí? Aquí veíamos, ¿verdad?, que estos hombres, la iglesia de Laodicea, pues eran cristianos, creyeron en Jesús, pero estaban en una ciudad que les daba todas las comodidades, les daba el dinero, el bienestar, y les daba pues también pues los mejores centros médicos, ¿verdad? Llegó un momento en que ellos se proveían de todas estas cosas y pues ya no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Pero Jesús dice, es que estás ciego, ¿verdad? Eres un pobre desventurado, ¿verdad? Ciego y desnudo, ¿verdad? Entonces, por esta misma manera, dice el Señor Jesús en Mateo 24, el que sirve a dos señores, con uno queda mal, ¿verdad? ¿Sí? O amaréis a uno y despreciaréis al otro, ¿verdad? Y nos da la razón aquí en la lectura que acabamos de leer, de que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, Él sabe de todas las necesidades que tenemos por dar a nuestros hijos, por nosotros mismos, por nuestros cuerpos, y la comida y el vestido. Entonces, esta ciudad que les daba todo, hermanos, pues así como les daba todo, también era una ciudad que exigía pues que mayor tiempo de tu vida, ¿verdad?, en el trabajo, mayor tiempo de tu vida en las actividades de la empresa, en las actividades de tu casa, en tantas cosas, porque entre más bienes tú tienes, ¿verdad?, pues más necesitas. Entre más bienes tú vas incorporando, pues vas a tener más necesidades. Vamos a suponer, yo ahorita tengo una casa así de 2 recámaras, pero qué tal si tuviera una casa de 10 recámaras, pues por alguna razón las iba a tener, pero así como yo ya tengo una casa más grande, pues ahora ocupo de personal de limpieza, de jardineros, de etcétera, etcétera, etcétera. Mis necesidades van aumentando, ¿sí? Y no voy a, siempre va a faltar algo, y todo aquello a lo cual el Señor me llama, pues entonces voy a decir, no, pues voy a atender más
las cosas de mi casa, mi trabajo, ¿verdad? Los trabajos a veces te piden que te quedes horas extras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos descuidando nuestra relación con la familia y no nos damos cuenta. Vamos descuidando nuestra relación con la iglesia y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y de esta manera menospreciamos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque llega un momento en que pues pensamos que Dios me está bendiciendo porque yo tengo un buen trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Si yo no soy cristiano, pues con mayor razón le echo más ganas, ¿verdad? ¿Ok? Pero si soy cristiano, es que Dios me bendijo con este trabajo, ¿verdad? Y tengo yo que mediar las cosas, ¿verdad? No tengo que descuidar la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, de esta manera Jesucristo nos hace ver, ¿verdad? Entonces llega la pregunta, la gran pregunta, entonces, ¿tener riquezas es malo? ¿Verdad? No, hermanos. Algunos hermanos he escuchado, ¿verdad?, que también dicen, oye, pues, Abraham, dice la palabra de Dios que era un hombre riquísimo, ¿verdad? Sí, Abraham era un hombre riquísimo. Vamos a leerlo en Génesis 13, 2 y de 2 al 4. Génesis 13, del 2 al 4. Dice de esta manera. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El, a este lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Sí? Entonces, hermanos, Abraham era riquísimo, ¿sí? Pero también Abraham volvía ahí donde adoraba a Dios y le daba también Dios sus diezmos, acordémonos, ¿verdad? Entonces, Abraham sí era riquísimo, hermanos, pero también hay una historia de Abraham, ¿verdad?, que él siempre vivió en tiendas, ¿verdad? Si Abraham era riquísimo, pues Abraham tenía ahora sí que la libertad de decir, hasta aquí. Ya no voy a ser peregrino en esta tierra y me voy a establecer en este lugar. Aquí tengo pues, para hacer un palacio, ¿verdad? Porque era riquísimo en ganado, en oro, en plata, ¿verdad? Entonces Abraham nunca dejó de adorar a Dios. Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, entre Abraham, ¿verdad?, y vamos a decir, y nosotros, ¿verdad?, que buscamos la riqueza, ¿verdad? Algunos, claro. En Génesis 14 del 1:23 dice de esta manera, Abraham, después de rescatar a su sobrino Lot y de dar el 10% del botín a Melquisedec, no aceptó los bienes del rey de Sodoma, diciendo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Sí? ¿Ahí dónde lo viste? Sí, es Génesis 14, del 1 al 23. Es la historia de Abraham cuando rescata a su sobrino Lot, ¿verdad? Entonces, él ayudó al rey de Sodoma, ¿ok? Y el rey le quería, pues, agradecer, dándole talentos, dándole oro, etcétera, dándole botín, ¿verdad? Pero le dijo a Abraham, no, ¿verdad? No sea que luego digas que por ti yo he enriquecido, ¿verdad? Toda la riqueza que él tenía venía de Dios, ¿verdad? Y Abraham fue y dio sus diezmos también. Entonces, la gran diferencia, como dice la palabra, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor Jesucristo a esta iglesia de la Odisea, pues le está haciendo ver precisamente esto, ¿verdad?
Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? Entonces, amor, el Señor Jesús, ¿verdad? Él es el único que nos puede dar vestiduras blancas. ¿Cómo sería esto? Amor, ¿cómo sería esto? Pues el Señor nos santifica con su Santo Espíritu, porque pues Él nos dio por medio de su sangre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra también nos dice que tenemos que ser santos como Él es santo. Amén. También nosotros tenemos que buscar esa santidad, o sea, esforzarnos por vivir en santidad, porque dice su palabra también que sin santidad nadie verá al Señor. Ok. Entonces tenemos que buscar esa santidad, porque muchas veces tenemos la idea, a lo mejor fuera en el mundo, ¿verdad? Tenemos la idea de que un santo pues es una persona que murió y se le ponen ahí ciertas velas y se les venera y hasta se les cree. Hasta algunas personas piensan que son sus guías, ¿verdad? Algo así. Pero cuando nosotros venimos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que esos santos somos los que Dios nos ha santificado. Y no solamente, o sea, Él murió por nuestros pecados, pero nosotros le hemos aceptado. O sea, hemos dicho, Señor, yo recibo ese sacrificio en la cruz, yo acepto tu sangre preciosa que me limpia, ¿verdad? Y entonces pasamos a ser hijos de Él, y somos santificados y vivimos en santidad. Amén. De hecho, por esa misma razón, dice el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí